psicológica a Yadir Andrés Pérez Muñoz por abuso sexual infantil. Este tipo abusó de su propia hija, mi sobrina, de tan solo 5 años. La niña le manifiesta que no solamente son picos, sino que también hay una introducción de la lengua y que no solamente hace eso, sino también la obliga a hacerle cosas. Mi hermana sufrió mucha violencia psicológica y física con su pareja, Andrés Yair Pérez, y ella toma la decisión de separarse a los 2 años de edad de la niña. Mi hermana empieza a notar ciertos comportamientos y ciertos cambios en mi sobrina. La niña le dice que el papá le da besos en la boca y que a ella no le gusta que le da besos en la boca. Le cuenta que él también hace lo mismo en su vagina. Además, hubo exceso carnal con los dedos. También le había puesto su pene en la boca. Lo obligaba a verse masturbado. Cualquier tipo de acto sexual con un menor de 14 años simplemente es delito. Sigue libre, pasa por la universidad de mi hermana, pasa por el colegio de la niña, se han cruzado en diferentes ocasiones. Fui cuando chiquita a abusar. El caso de mi sobrina no solamente me lo tomo personal por haber sido mi sobrina, sino porque en algún momento también pasé por eso. Y bueno, si ustedes tienen un caso que creen que merezca justicia, pues vamos para eso. Bueno, bienvenidos todos a su podcast Vamos para eso. Hoy tenemos una historia muy particular, tristemente desgarradora, una historia de abuso sexual, una historia de un caso que Juliana de una manera muy valiente relató en redes sociales de cómo descubrieron que su sobrina en su momento de apenas 4 años estaba siendo abusada por su padre. Hoy vamos a encontrar en este capítulo todos los insumos que sustentan tristemente estos escenarios de abuso, pues que ojalá ningún menor tuviera que vivir, pero pasa y más comúnmente. Y como lo hemos relatado en otros episodios, lastimosamente en la gran mayoría de los casos los abusadores de menores provienen de su propia familia. Y bueno, vamos a poder hablar un poco más y profundizar sobre los delitos de actos sexuales violentos abusivos. Y al parecer de pronto una hipótesis diferente que yo quería plantear hoy, Juli, que podría ser la de pornografía infantil también. Bienvenida, Juli querida, a tu podcast Vamos para eso. Es política del podcast no empezar con los hechos tristes y los hechos difíciles que nosotros relatamos, sino que siempre tratamos de tener una introducción donde nos puedas contar de pronto un poco sobre ti, sobre tu sobrina, sobre tu hermana. Y pues acá hay una razón muy especial y algo excepcional que no hemos hecho antes en el podcast, y es que pues la mamá de tu sobrina, tu hermana, no está acá, pero eso tiene una razón especial que hoy nos comentarás, así que bienvenida, Juli. Muchas gracias, Juanjo, por la invitación y por abrazar este caso y querer hacerlo de nuevo público. Para nosotros es muy importante. Bueno, pues les cuento, mi nombre es Juliana Pardo, yo tengo 34 años de edad, soy mamá de 2 niños, un niño de 13 años, una niña de 2 años. Fui cuando chiquita abusada, por lo cual el caso de mi sobrina no solamente me lo tomo personal por haber sido mi sobrina, sino porque en algún momento también pasé por eso y podía entender lo que mi hermana estaba sintiendo y claramente las repercusiones que iba a tener para mi sobrina más adelante. Entonces esa es la razón principal por la cual yo decido abrazar a mi hermana y decirle, vamos a hacer justicia como tengamos que hacerla. Mi hermana sufrió mucha violencia psicológica y física con su pareja porque eran una pareja. Pero al inicio, como todo, pues no empieza así, no empieza con violencia, no empieza con maltratos, no empieza con algún tipo de indicio que tú puedas decir, esta persona no es la indicada para mí. Él se muestra desde un inicio, mi hermana lo conoce más o menos a sus 18 años como un hombre, pues emprendedor, un hombre valiente, un hombre, ellos se llevan más o menos 4 o 5 años, 5 años. Él tiene mi edad, Andrés Yair Pérez, y empiezan su relación, viaja mi hermana a Argentina, ahí en ese momento se separan, ella
sigue igual con él decide viajar a Argentina también, vivir, empiezan su relación, se casan, producto de ese matrimonio es mi sobrina. Algo que nosotros no sabíamos como familia era todo lo que mi hermana en el núcleo de su familia estaba viviendo, cosa que nos enteramos nosotros años después, en el 2020, cuando mi hermana por pandemia decide venir a Colombia y devolverse. Ella decide también separarse, pero nosotros un año antes, junto con mi mamá y mi hijo, habíamos ido a visitarla y habíamos notado ciertas actitudes dentro de la relación de mi hermana y también actitudes que no nos gustaban porque él era bastante despectivo con ella, incluso en algunos momentos también era despectivo con la manera de criar a la niña. Sin embargo, pues son cosas que uno como familia pues no puede meterse y mucho menos en un matrimonio. En algún momento yo se lo hago saber a mi hermana, le digo como hermana, ¿tú estás bien? ¿Tú te sientes bien? Ella no, pues sí, todo bien. Pues ella protegiendo claramente su núcleo y su hogar. Ya cuando ella llega acá empezamos a enterarnos que había maltrato físico, golpes delante de la niña, bastantes situaciones pues violentas, y ella toma la decisión de separarse a los 2 años de edad de la niña. Eso en el 2020. A partir de esos momentos, él empieza con un abuso excesivo de estupefacientes. Físicamente se le notaba no solamente a él, sino cuando él tenía visitas con la menor, con mi sobrina. Nosotros empezamos a darnos cuenta que su estado físico empieza a deteriorar. Llegaba la niña muchas veces sin bañarse a la casa de mi mamá, que la recibía para que luego la recogiera mi hermana. Y ella llegaba sin bañarse, o sea, una niña pequeña de 3, 4 años con un mal aspecto, no era normal. Mi mamá y nosotros le decíamos, ven, no la dejes que la vea, porque pues mi hermana pues protegiendo los derechos de mi sobrina, porque siempre fue velando por los derechos de mi sobrina, ¿no? Pero es que ella tiene un derecho a un papá. Y para ese momento la niña todo el tiempo disfrutaba estar con él. Ella quería ver a su papá, ella quería estar con él. Entonces mi hermana decía, ¿yo cómo le voy a negar eso a él? A ella. No era él, era ella. Entonces ella empieza a decirle, ven, pues cuidado con la niña, cómo la dejas, qué estás haciendo, pues como a llamarle incluso la atención sin entrar en un conflicto. Sin embargo, esto se empieza a volver cada vez más repetitivo. Mi hermana empieza a disminuir las visitas hasta un punto en el que ella debe ponerle una medida de protección, perdón, una medida de protección en comisaría, porque él empieza a ser violento de nuevo físicamente y verbalmente con ella en presencia de la niña. Esa medida se la dan en el año 2023, le dan la medida de protección. eh, y a partir de más o menos como octubre del año 2023, mi hermana empieza a notar ciertos comportamientos y ciertos cambios en mi sobrina. A ella ya no le gustaba tanto tiempo pasar con él, ya decía, no, mami, mejor no, y si mejor me quedo contigo, y mejor no. Pero no era un rechazo tan amplio, no era un rechazo tan evidente, pero también empieza a notar ciertas actitudes y ciertos cambios con respecto a los niños en su colegio. De un momento a otro empezó a sentir un interés por los niños, siendo una niña de apenas 4 años, quería tener novio, quería darle de pronto besos en la boca a los niños. Mi hermana empieza a explicarle como no, pues lo que uno como mamá piensa, y pues en ese momento no fue alguien la está haciendo algo, sino está viendo demasiada televisión, acceso de pronto porque lo ve en la televisión o porque me ve a mí con mi pareja. Entonces no, empieza a explicarle. Mi hermana estudia trabajo social, entonces digamos que tiene unas herramientas. Además, ella siempre ha sido una persona que desde muy pequeña le enseñó a mi sobrina el nombre de sus partes físicas, ¿puedo decirlas? Sí, sí, sí. Vagina es vagina, no es florecita, no es cosita, no es nada. La cola es la cola, los senos son los senos. Siempre le ha enseñado por nombre propio, las partes, para que en algún momento, como para prevenir precisamente lo que desafortunadamente no pudo prevenir. Entonces mi hermana empieza a notar ciertas actitudes, ciertos cambios. Sin embargo,
no, lo que te digo, no lo ve como una alerta, sino más bien como prestarle un poco más atención, como qué es lo que está viendo la niña, a qué le está prestando su foco. No es sino ya más adelante, en principios de enero, febrero del año 2024, que la niña le dice que el papá le da besos en la boca y que a ella no le gusta que le da besos en la boca. Bueno, panitas queridos, si llegaron a este momento importante del podcast, quiero pedirle el favor de que se suscriban, de que nos sigan a nuestras redes para poder llegar a más personas, para que estas historias puedan conocerse por muchísima más gente y que podamos hacer mejores procesos investigativos. Continuemos con esto. A lo cual mi hermana habló con él y le dice, ven, ¿por qué le estás dando besos en la boca a la niña? Porque en el momento mi hermana lo que piensa es que son picos como de saludo, que es una costumbre dentro de la familia del aparentemente normal de darle picos en la boca o a sus hijos o a sus familiares pues muy cercanos. Mi hermana le dice que por favor, no le dé besos en la boca porque eso puede ser una como un causal para que más adelante ella lo normalice con cualquier otro adulto. Con cualquier examen, sí. Con cualquier extraño, exactamente. Entonces, bueno, ya es el 6 de mayo del año 2024, ahí ya mi sobrina había cumplido ya los 5 años, que mi sobrina ya le dice, mami, yo no quiero ir más con mi papá, yo no quiero. Para mi hermana era muy extraño porque mi sobrina tenía una imagen de él, que él era su todo. O sea, era su todo, no sé si poderlo decir su héroe, pero sí era su admiración, era su amor. Y para mi hermana, y por eso mi hermana siempre defendió que ella pudiera ver a su papá, porque era el amor de ella. Entonces mi hermana sentía que si ella le quitaba ese derecho, pues la estaba castigando a ella y no a él realmente. Entonces, mi hermana empieza como a indagar, le dice, sí, es que a mí no me gusta porque mi papá me da besos en la boca. Mi hermana ya empieza como a alertarse porque una cosa ya son los picos, seguramente sin maldad, que ella en un momento se imaginaba un rechazo tan fuerte que estaba sintiendo la niña. Pues se llena de ira, se llena de rabia, claramente, empieza ya a indagar un poco más, qué es lo que está pasando, y mi sobrina le cuenta que él también hace lo mismo en su vagina, en sus partes íntimas. Claramente pues ya mi hermana empieza a atar cabos de todo lo que había pasado, entra en un estado de shock y respondiendo la primera pregunta del por qué no está acá es porque su salud mental y emocional pues claramente no ha sido la mejor, se ha mantenido estable por mi sobrina, claramente, pero pues exponerse a la opinión pública o al escarnio público, que fue lo que pasó con el video que yo hice que se hizo viral. Lo primero que hicieron muchas personas, no puedo decir que todas, fue juzgarla a ella. Pero el tipo con esa cara, ella cómo va a estar con una persona así, pero tú cómo le dejas tu hija a una persona con esa cara, porque claramente el aspecto físico pues de él dio para que muchas personas juzgaran, pero no lo juzgaran a él, sino a ella. Entonces, tengo su completa autorización para dar el testimonio y la historia. Sin embargo, pues dijo, yo no quiero, o sea, quiero estar mentalmente sana y no salir a la calle y sentir que me están observando, señalando y juzgando, como seguramente puede llegar a pasar. Entonces, bueno, mi hermana activa pues todo su protocolo, llama al bienestar familiar. En el bienestar familiar le dicen que debe ir de urgencias a una clínica para activar el código blanco. Mi hermana llega, eran más o menos las 9 de la mañana cuando llega al hospital de Puente Aranda, y en el hospital de Puente Aranda activan efectivamente el código blanco. La primera persona que revisa a mi sobrina es una doctora, la cual pues empieza a indagar pues qué es lo que sucedió. Y ahí se amplía el testimonio de mi sobrina, cosa que mi hermana en un momento cuando mi sobrina le dice que él le daba besos en la vagina, ella para, que dice, de verdad no pude indagar más. Además pues era una persona que era su pareja sentimental, entonces pues ella empieza a imaginarse todo el escenario. Y en la primera entrevista con la doctora,
mi sobrina manifiesta que además hubo exceso carnal con los dedos. Por lo cual se procede a hacer ya una inspección vaginal y además exámenes de ETS. Ujú. Em, a partir de ese momento a partir de ese momento mi hermana empieza a sufrir la violencia institucional porque cada vez que llegaron 3 policías, ¿cómo se dice? ¿Comisarías de policía? ¿Cuáles, Juli? Es que llegó la policía de Puente Aranda, que era donde ellas vivían, por eso es el hospital de Puente Aranda. Luego llega la policía de Mirandela, que es la policía donde él vive, y luego llegó la policía de infancia y adolescencia, Ujú. ¿sí? Por el protocolo del Código Blanco. Por el protocolo del Código Blanco, sí. Sin embargo, lo que mi hermana siente en el momento es que fue una revictimización, porque cada vez que llegaba la policía, había como un cuestionamiento de ella por qué había dejado la niña con ese personaje, ¿sí? No hubo realmente como una solución, una protección, o bueno, vamos a hacer esto, o una explicación por lo menos de qué estaba pasando, sino bueno, ¿qué pasó? Le preguntaban qué pasó, qué es la situación. Entonces, la situación es qué pasó esto, esto y esto. Le entregaban lo que la doctora le había dado, como el informe Ujú. de la doctora, y ahí se procede. Pero mi hermana pues sentía era que era una revictimización tras revictimización, y realmente no hubo como un manejo adecuado de explicarle por lo menos cuáles eran los pasos a seguir. Sin embargo, el protocolo sigue. Tuvieron que hablar con la trabajadora social. La trabajadora social es la más importante dentro de este caso para mi sobrina. Sin embargo, mi hermana en el momento que no sabía que ese testimonio no iba a ser tenido en cuenta para la fiscalía. Ujú. A mi hermana le dicen que por el estado en el que ella está y pues claramente su shock y todo, que es mejor que la niña entre sola, que si le da permiso a la trabajadora social de entrar la niña sola. Ujú. La niña entra, se amplía mucho más el testimonio de mi sobrina, que pues tú lo tienes en la historia clínica. A partir de ese momento, mi hermana vuelve a sentir que hay una violencia institucional, sobre todo con la clínica, y es un caso ya digamos que también se expuso en el video, que es con uno de los doctores de la clínica, que vuelve a hacer una revictimización, a hablar por los pasillos el caso de la niña, sabiendo pues que primero es un caso demasiado delicado y segundo pues que ningún doctor puede estar difundiendo la información de la niña, y además que mi hermana estaba presente, por lo cual ella se acerca y le dice al doctor, por favor, pare con sus comentarios revictimizantes. Mi hija y yo estamos aquí escuchando todo lo que usted está diciendo, porque él minimiza el caso de mi sobrina de ser un abuso y un acceso carnal, porque sí hay un acceso carnal, por más de que no haya sido con penetración, pero sí lo hay. A decir el doctor que había sido simplemente un tocamiento y que por eso no requería una atención prioritaria, porque mi hermana estaba exigiendo que le hicieran los exámenes de ETS. Ujú. Claramente, si tú vas con tu niña de 5 años a la clínica y te dicen que le van a hacer un examen de ETS porque hubo un acceso carnal, pues alerta, alarma, y pues la preocupación de mi hermana, que llevaba desde las 9 de la mañana a la hora en la que le dicen que le van a hacer los exámenes, ya habían pasado más de 12 horas. Ella está en la clínica durante más de 18 horas, hasta el momento en el que le dan salida. 18 horas donde claramente nunca se le ofreció ni siquiera un vaso con agua, ni para ella ni para mi sobrina. Después de eso, ya le entregan pues todos los resultados. Gracias a Dios no hubo ninguna ETS ni algo, Una afectación física no, importante, sí, sí. o alguna infección o algo que pudiera tener una repercusión física también, bueno, además de la psicológica, Total. en mi sobrina, en su salud. Al día siguiente, mi hermana va a comisaría de familia, porque como ella ya tenía la medida de protección, ¿Se le habían dado la provisional?
No, ella era permanente. Ya era permanente. Ya era permanente, ella ya tenía... Por los hechos de violencia al frente de tu sobrina. Sí, ya la medida de protección que ella ya tenía ya era permanente, entonces ella va a exponer el caso, pues para saber cómo que seguía, porque era lo que le habían indicado que debía hacer, por lo que ya existía esa medida de protección. Entonces le dan la cita, donde ella en la cita pide por favor que no la confronten, Ujú. que no la La confronten. garantía de no confrontación. Exactamente. Em, Para los que no saben, una medida o una garantía de no confrontación, eso viene del año 2007 con la ley 1257, y es que en cualquier proceso, bien sea penal, bien sea administrativo, como el de las comisarías de familia, o por ejemplo, o incluso en cualquier proceso civil, una mujer que ha sido víctima de violencia por parte de su pareja o una persona que haya sido víctima de violencia por parte de su pareja, puede pedirle a esa autoridad que no la confronten directamente con su abusador, con su agresor, con la persona que las ha violentado. Y eso es algo que ustedes pueden pedir en cualquier momento, en cualquier proceso, si ustedes consideran que para su integridad física y emocional no pueden o no deben o no quieren ser confrontadas por la persona que ustedes han señalado como su abusador o como la persona que los violenta. Exactamente, cosa que no se cumplió. Cosa que no se cumplió porque al momento de la citación, a ella la citan a las 9 de la mañana y a él lo citan a las 10 de la mañana. O sea, con una hora de diferencia, cosa que hizo que ellos claramente se encontraran en la comisaría. No dentro del salón, pero sí en la afuera, Peor aún. en las afueras. Peor aún. No había ninguna persona mediando absolutamente nada, lo cual hace que ahí todavía no se había publicado el video. O sea, él no sabía lo que estaba pasando. Él no sabía realmente por qué mi hermana lo estaba citando. Entonces él confronta a mi hermana. Él es una persona muy alta, mi hermana es una persona un poco, pues, bajita, ¿sí? Pues más que él. Entonces él la encara, la enfrenta, ella pide por favor que la ayuden porque él la está acosando, él se le burla, se le ríe delante de los funcionarios pues que habían en la sala. Mi hermana entra, da su testimonio, habla, el señor iba con una abogada. Mi hermana sale a esperar pues los resultados. Él entra con su abogado, le hacen un primer incumplimiento, queda como que es un primer incumplimiento a la medida de protección por el abuso que le está teniendo, porque la medida de protección no solo está protegiendo a mi hermana, sino a la niña. Entonces lo toman como un primer incumplimiento y él no comparece. Entonces, ahí tú me dirás, pero para mí el no comparecer es aceptar prácticamente los cargos, porque él no hace ningún tipo de tutela, no hace algún tipo de tutela, no. De defensa. De defensa, no. Sale, entra en una discusión con la abogada, pues lo que te digo, ellos no sabían qué estaba pasando, y ahí sí ya no confronta a mi hermana, sino simplemente se va y queda ese primer incidente de incumplimiento. Y se lo hace. Lo multaron, ¿no? Lo debieron multar. Lo multaron con, si no estoy mal, es $1.000.000. Sí. Que debe pagar en los siguientes 3 días. Eso en cuanto a comisaría de familia. En cuanto a fiscalía, mi hermana también siente que hay una violencia institucional porque las personas que le reciben a ella la denuncia en primer lugar es la URI, la cual no corresponde siendo un caso infantil. Y mi hermana tuvo que relatar el caso 3 veces en 3 instituciones diferentes, que es URI, CAIBAS y la fiscal asignada. Le indican a mi hermana que la niña debe entrar a una habitación, contar exactamente lo mismo que ella había contado y que está en la historia clínica que yo les envié. Está en la historia clínica, sin embargo, no existe, o bueno, sí existe un protocolo de atención a la niñez, pero este protocolo no es atendido de la manera correcta, porque sí existe un protocolo a niños. Sin duda alguna, ya hace más de 20 años que se ha venido reformulando precisamente para evitar ese tipo de cosas. Y a mujeres, entonces estamos hablando de una niña en su momento de 5 años que además es una mujer. Sí, total.
La persona que le dice a mi hermana siga al salón donde va a ingresar la niña es un hombre que le dice a mi hermana que mi sobrina debe ingresar sola. La niña ingresa, la niña se sienta en un lugar donde habían un cojín, un par de cojines, la niña lo coge y él es supremamente tosco, fuerte con ella, le dice, por favor, deja eso ahí quieto y me vas a contar qué te pasó. A lo cual mi sobrina, pues una niña de 5 años que entra a un lugar donde no tiene ni idea, la fiscalía pues desafortunadamente no es un lugar demasiado ameno, ni siquiera para uno adulto, Sí, total. menos lo va a hacer para una niña que está dejando a su mamá ingresando con un hombre que la acaba de regañar por coger un Y coche a relatar un escenario traumático. y a relatar un escenario traumático que lo tenía que contar exactamente como lo había contado la primera vez. La primera vez lo contó con dibujos, como se le debe hablar a un Con el niño, protocolo. con el Con el protocolo. protocolo de entrevista que deben seguir los funcionarios de la fiscalía. para hacer. Exactamente. Entonces, mi sobrina se ataca a llorar y nos relata lo que sucedió. La niña sale y mi hermana, mediante un derecho de petición, solicita volver a hacer la entrevista, pero pide que por favor la entrevistadora sea una mujer y además pide el acompañamiento de trabajadora social o defensoría del pueblo. ¿Sí? Ese derecho de petición se le otorga, le dicen, listo, está bien, vamos a aceptar que la entrevistadora sea una mujer y que además haya una que esté acompañando Defensoría del Pueblo. Sin embargo, al momento de la entrevista, se le indica a mi hermana que para lo mejor del caso es que no entre Defensoría del Pueblo. Y no permiten. Y mi ¿Por qué le hermana dijeron eso? no lo sabe, mi hermana. Ok. Ella pensando y confiando pues que las personas la están ayudando, pues que es fiscalía y que de verdad va a haber un buen manejo, pues mi hermana simplemente acepta y dije, bueno, si es lo mejor para el caso de mi hija, pues entonces está bien que no entre Defensoría del Pueblo. Pues ella, Juanjo, también en su vulnerabilidad, ¿no? O sea, Totalmente. en su Pues en medio de la desesperación. confianza legítima que también debe tener cualquier persona frente a las instituciones y creyendo que ellos son los más capacitados y los más idóneos para no revictimizar a la chiquita, pero no es así. No, no es así. Desafortunadamente no es así y solamente hubo una revictimización, un maltrato, no hubo empatía nunca con lo que mi hermana estaba sintiendo, porque además siempre hubo un juzgamiento, un señalamiento, usted por qué la dejó con él, usted por qué lo dejaba que la viera, usted por qué hizo, usted por qué no estaba. No estaba porque no eran parejas ya hace 2 años, no estaba porque las personas se separan por X o Y motivo, y no estaba porque simplemente ella confió en él como papá. Sí, totalmente. Mi hermana entra y la entrevistadora de nuevo le dice, cuéntame qué te pasó. No hay un contexto de, bueno, cuéntame qué te pasó Sí, con tu total. papá. No, y hay un protocolo bien definido de cómo se tienen que abordar ese tipo de circunstancias. Y al menos dentro de los protocolos del año 2024 se requiere la creación de un contexto de confianza, se requiere la creación de un contexto que le pueda brindar al menor tranquilidad, un contexto donde, de acuerdo con sus capacidades cognitivas del momento, pueda desarrollar el testimonio de la mejor manera. Todo con las patas, terriblemente manejado. Exactamente. Entonces mi sobrina empieza a hablar de el día de hoy. Sí, claro. ¿Qué te pasó? Pues no, salí, fui al colegio, desayuné, hice tal cosa, tal cosa, tal cosa. Por lo cual, el resultado para abuso Ujú, es no refiere. ujú. Así, para el abuso sexual Sí, sí, sí. es no refiere. Entonces, después de la viralidad del video, se comunica Fiscalía conmigo. Pero espera, mi Julia, espérame un segundo. Entonces, antes de que tú y tu hermana decidieran hacer el video, habían pasado todas estas cosas que me estás contando. Sí. Nosotros no. Inicialmente, yo lo primero que le dije a mi hermana es scratch. Ujú. Fue lo primero. Mi hermana me dijo no. No,
yo no quiero que la cara de mi hija se haga pública, yo no quiero que ella el día de mañana entre a redes sociales y se encuentre, yo no quiero. Pero eso fue antes de conocer todo lo que mi sobrina había dicho en trabajo social, ¿sí? O sea, el día que nosotros nos enteramos como familia, mi primera idea es Scratch. Pero mi hermana dice no. Ya el siguiente día, cuando tiene ella el testimonio de la niña, que ustedes lo pueden ver en la historia clínica, en la historia clínica, que son pues sus palabritas, mi hermana dice Scratch para él. O sea, no quiero que se mencione el nombre de mi hija, que de hecho no lo hemos mencionado, no quiero que ella se encuentre en redes sociales, sino a él, que él sea visible. Este es posiblemente el video más difícil que yo vaya a tener que hacer en toda mi vida y desde ya les pido que lo compartan. Es una denuncia pública a Yadir Andrés Pérez Muñoz por abuso sexual infantil. Este tipo abusó de su propia hija, mi sobrina, de tan solo 5 años. El pasado lunes 6 de mayo, la niña le cuenta a su mamá, mi hermana, que el sujeto la obligaba a darle besos en la boca, apretándole sus cachetes y que le había dado besos en su vagina. Inmediatamente mi hermana interpuso la denuncia en el ICBF y se fueron a urgencias por la EPS Sanitas, en donde se activó el protocolo de abuso sexual infantil. El relato de mi sobrina se profundizó con la pediatra y se profundizó aún más en la entrevista que le realizó la trabajadora social, relato el cual reveló que no solamente habían sido besos en su boca y genitales, sino que este personaje le tocaba sus genitales de forma indebida, le tapaba la boca para que la niña no gritara, le decía que no llorara, además la obligaba a desnudarse para tomarle fotografías y también la obligaba a verlo mientras él manipulaba su Esto no es una denuncia para revictimizar a la niña, una menor de tan solo 5 años. Esta es una denuncia para hacer público el rostro de este pedófilo que abusó sexualmente de su hija. Es una denuncia para que las autoridades tomen medidas sobre este enfermo que está suelto y que si fue capaz de dañar a su propia hija, que no hará con alguien más. Pero ella me dice primero, yo quiero hacer todo el proceso legal para que en el momento que haya el estrache, pues no, como que no se vaya como a perjudicar el proceso. Entonces, Fiscalía se pone en contacto, dije ahorita conmigo, no se pone en contacto conmigo, se pone en contacto con mi hermana, porque el caso ya estaba y le dieron celeridad, pero post-video. La celeridad es post-video. En el momento en el que mi hermana llega, lo primero que hace la fiscal asignada en ese momento es llamarle la atención por haber hecho viral el video. O sea, le llama la atención por haber hecho viral el video y le dijeron a mi hermana que ella había sido discriminatoria por haber exigido que el entrevistador fuera una mujer, como si ella hubiera discriminado al entrevistador por su género masculino. Realmente no estaba discriminando al entrevistador por su género masculino, estaba pidiendo empatía porque la persona que había abusado de la niña claramente había sido un hombre que era su papá. No, igualmente más allá de ese argumento, acá lo más importante es que tanto ese primer entrevistador como la segunda, pues fueron unos incompetentes. Totalmente. En la aplicación de los protocolos que se deben seguir para poder entrevistar a una niña menor de 5 años en su momento sobre un escenario como estos. Y la palabra es incompetencia, porque fueran competentes hubieran seguido los protocolos que existen para realizar las entrevistas. Y también deberían conocer que para ese momento, según lo que tú me cuentas, ella ya había realizado más o menos 4 entrevistas sobre los hechos en el hospital, con la trabajadora social, con el funcionario de policía judicial y además con la segunda, esta otra mujer que la entrevistó. Sí, entonces es un tema de incompetencia. Sí, ya habían sido 4. 4. Sí. Y entonces ¿cuántos? Porque es que mira que han sido ya repetitivos los regaños que ha hecho la Corte Suprema de Justicia frente a este tipo de escenarios de revictimización. Y precisamente la revictimización es que frente a menores de edad trates de limitar en la gran mayoría de lo posible los escenarios en los que ella, su corta, va a tener que volver a relatar ese tipo de cuestiones. Y hasta el momento van 4, no sé si vayan más. Y como mínimo tendrá que declarar en juicio. Entonces ya te voy a dar unas herramientas, de pronto un consejo legal que pueden seguir. Sí, el tema fue ese, que en esta entrevista ella no refiere porque empezó a relatar su día.
Y es que, Juanjo, no es difícil, o sea, si tú ya trabajas en este tipo de casos, no es difícil saber que tú no te puedes referir a un niño igual que te refieres a un adulto. O sea, simplemente yo tengo mi hijo, yo tengo 13 años y no me puedo sentar a hablar con él igual como me siento a hablar contigo, porque tengo que usar palabras diferentes. Ahora estamos hablando de en un contexto normal, ahora sí estamos hablando en un contexto donde hay abuso y donde hay un trauma y además ese trauma te lo generó tu papá, pues no va a ser fácil y por muchas veces hay choques. ¿M? Entonces, mi hermana lo que hace después de esto es solicitar una psicóloga forense para que el caso fuera lo suficientemente sólido para llevarlo a juicio, lo cual se acepta porque no aceptan el testimonio de la trabajadora social o la historia clínica. ¿Quién no lo aceptó? Fiscalía. Ujú. Fiscalía no acepta el testimonio de la trabajadora social para hacer válido el testimonio de abuso. Ok. Hasta el momento se tenían en cuenta nada más los testimonios fallidos de la niña. No se tuvo tampoco en cuenta el testimonio con la doctora, Ujú, siendo pues un dictamen clínico. ujú. No se tuvo en cuenta tampoco el por qué se le habían hecho exámenes de ETS. No se tuvo en cuenta, o sea, la historia clínica no se ha tenido en cuenta. Ujú. Em, el examen de la psicóloga forense lo que hizo fue, el resultado de la psicóloga forense fue concluyente Mm. para el abuso sexual. ¿Quién fue una psicóloga forense particular o fue medicina legal? No, fue de medicina legal. Ok. O sea, ya fue lo que primero debieron haber Sí, hecho, total. no, lo hicieron después de 3 testimonios. Bueno, si tomamos en cuenta las de la Darían 5. darían 5. Sí. Y por este resultado concluyente, la fiscalía decide llevar el caso a juicio y se concreta una primera audiencia para lectura de cargos. Mm. Esta primera audiencia, De formulación de imputación. imputación de Ujú. cargos, sí. Aquí también quiero abarcar el tema de del ICBF. Ujú. El ICBF también se hace presente y le dan a mi hermana un acompañamiento tanto a ella como a mi sobrina de manera psicológica. Sin embargo, el acompañamiento que le dan a mi hermana, eh, ella también siente, y yo también lo veo de esta manera, que también fue revictimizada o sea, revictimización para ella, porque de nuevo en ICBF se le cuestiona el por qué ella le permitía visitas si ellos tenían una medida de protección. Pero es que en la medida de protección no dice que tú le tienes que quitar las visitas a la niña, y en esos momentos no había habido el caso del abuso. No, y es que además, no, a ver, esto tiene que quedar muy claro, no es un derecho de la madre o legalmente ya no está habilitada para decidir si su papá la puede visitar o no, si el padre de su hija puede tener ese tipo de visitas. En el ejercicio de la patria potestad como concepto, son los derechos y los deberes que tú tienes frente a un menor. Pero dentro de esos derechos también están los derechos de los menores, y dentro de los derechos de los menores está la posibilidad de que ella pueda seguir compartiendo con su papá hasta que no exista una decisión judicial o administrativa que así se lo impida. Y si de momento existía una medida de protección, pero en esa medida de protección no se definió, por ejemplo, un régimen de visitas y de custodia, y dentro de ese régimen de visita no se le privó temporalmente él de recibir visitas, incluso si ella lo limitara, estaría cometiendo un acto irregular que podría incluso analizarse como un acto de violencia o de un ejercicio abusivo de la patria potestad. Entonces no es que ella pudiera entrar a determinar si lo hacía o no lo hacía, y más aún si no existía un pronunciamiento de una autoridad sobre cómo iba a ser el régimen de visitas, que como también termina siendo un rezago muy machista del asunto que sigue pasando hoy en día en muchísimos escenarios, y es creer que la culpa y la responsabilidad del abuso es de la mamá por venir a permitir y confiar que el papá pues se va a comportar y no va a ser un delincuente sexual frente a su hija. Ese también es el punto más grande, Juanjo, porque hay muchas personas, de verdad son demasiadas personas las que juzgan a las madres por los abusos que los otros cometen sobre sus hijos, que el padrastro, pero es que ¿cómo va a dejar a sus hijos con el padrastro? Que en este caso el papá
pues son personas que para ti son tu pareja o fueron tu pareja sentimental en algún momento, pues realmente no hay un miedo. Puedo entenderlo en el caso del padrastro porque pues muchos casos se han visto y pues muchas mujeres sí entran como en esa protección. Sin embargo, ¿cómo tú dudas de la persona que es el papá biológico de tu hijo? O sea, es muy difícil que yo llegue a pensar en eso. Y además, Jul, pero pues más allá de eso también es creer que las mamás cuando le dejan sus hijos a la pareja se van a un parque a esperar a ver qué pasa el día o no sé, se dedican al ocio o no están haciendo absolutamente nada. Estamos hablando también del escenario en que mi hermana es una mamá soltera, Exacto, tiene que que también trabajar. debe trabajar, que también debe sustentar, porque una cosa es una cuota alimentaria y otra cosa también es lo que realmente gasta uno con un hijo. Totalmente de acuerdo. O sea, con un hijo, a mí me parece muy chistoso de verdad las personas que piensan que, o los hombres que piensan que mandando cuota alimentaria de verdad ya hicieron y deshicieron las mamás con ese dinero, que eso implica muchas más cosas. Los niños se enferman, los niños pasan por situaciones, los niños tienen también estados de ánimo diferentes, los niños quieren un helado, quieren un cine, quieren recreación. Uno como adulto puede pasar de pronto 1 o 2 semanas sin no tener algún tipo de actividad, pero los niños no. Y no puedes tú someter de verdad a tu hijo o a tu hija simplemente a que porque yo le doy 2 pesos, entonces ya la mamá debe estar contenta con eso. Y ahora vámonos al escenario, Juanjo, también de que tú tienes una cuota alimentaria, digamos, establecida o así no la tengas, pero eso muchas veces no importa, porque si tú le das 50.000 pesos o 100.000 pesos, legalmente ya estás respondiendo y ICBF no hace nada ante eso porque tú estás ya respondiendo por una parte. Total, ¿no? Y una cosa no excluye la otra. Independientemente que dentro de la cuota, en el papel no solamente es un tema alimentario, sino tiene que haber recreación, Vestuario. vestuario y todo ese tipo de cosas, pues ni lo uno justifica lo otro. Es que una cosa es un crimen y otra cosa son las obligaciones que tiene una persona para con sus hijos. Y de ahí no se puede desprender un escenario de creer que las mujeres y las mamás son responsables de las violaciones de sus hijas, de los delitos que cometen diferentes personas frente a sus hijas. Simplemente es un escenario de, 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 de creer que las mujeres tienen que tener unos roles y unos comportamientos predefinidos y con base en eso juzgar, porque entonces siempre tenía que estar pendiente. Entonces, ¿cómo sostiene el resto de las cosas? Lo que tú dices, la cuota no es suficiente. La cuota, finalmente, la cuota es para el hijo. Y para su alimentación, como estamos hablando, para su vestuario, para su entretenimiento, pero pues igualmente tu hermana tenía que sostenerse ella misma y tiene que buscar cómo proveer para el resto de las cosas que ella tiene como su responsabilidad, como titular de la custodia de tu sobrina y tenía que responder frente a eso. Claro, y que muchas veces, yo no sé, piensan como que el instinto maternal que nosotras sentimos de que algo está pasando mal significa que tenemos poderes sobrenaturales para saber que algo no está bien, sí, o que está pasando algo, porque sí tenemos instinto maternal, pero muchas veces ese No, instinto, pero es que nadie va a pensar maternal, que el papá va a abusar a su hija. claro, el escenario de mi hermana jamás es el papá, Totalmente de o acuerdo. sea, jamás. Y entonces, mi querida Juli, lo llamaron a imputación y ¿qué pasó? Fue la primera audiencia, bueno, te estaba contando lo del ICBF, donde en el ICBF ya hubo otra vez revictimización, cero empatía, cuestionamiento todo el tiempo hacia mi hermana de por qué ella, dónde estaba ella, qué estaba haciendo, trabajando, un montón de cosas, y a mi hermana se le da apoyo psicológico, pero para que controle su ira. Ujú. Lo que siente ella en eso es que está siendo cuestionada como mala mamá. Jamás le ha levantado la mano a mi sobrina. Jamás ha sido una mamá grosera, de verdad. Es una mamá con una crianza absolutamente respetuosa, que hasta yo misma la cuestiono, porque muchas veces es tan respetuosa que yo digo no. Pero es una mamá tan espectacular y tan hermosa que claramente iba a sentir ira. Claramente discutió con el funcionario de ICBF, pero a él le pareció mejor mandarla a un apoyo psicológico por control de ira que por la situación que estaba viviendo con mi sobrina. Igual lo agradecemos porque la situación emocional de mi hermana, independientemente que fuera de control de ira o por lo que sea, pues necesitaba así un apoyo y un acompañamiento. Además, también recibimos en el momento bastante apoyo en las redes sociales, gracias.
¿Cómo fue con el tema del video? Cuéntame un poquito, ¿tú lo grabaste? Bueno, el tema del video, que si nos saltamos esa parte, ya cuando tenemos todos los papeles, ya cuando está todo en fiscalía, yo grabo el video, se lo muestro a mi hermana, ella me da autorización y yo lo subo. En el video, en ese momento, hay cosas que yo te comenté que no se dijeron en el video que se están diciendo hoy. Que se están diciendo hoy porque pues realmente no ha sucedido nada. Y además que el personaje sigue libre, ha ido varias veces, no sabemos si con la intención de encontrarse a mi hermana o no, pero pasa por la universidad de mi hermana, pasa por el colegio de la niña, se han cruzado en diferentes ocasiones, entonces no sabemos si de verdad lo está haciendo como un tipo de acoso o de presión psicológica, o porque en estos casos, en esos escenarios que se han encontrado, se han cruzado, él se le ríe, se le burla. Mi hermana casi siempre va en algún vehículo, entonces no, pues no ha tenido como la confrontación directa, pero sí vio esto. Sí. Tomamos la decisión de hacer el video y el video tiene un gran impacto en las redes sociales. De verdad que las personas empatizaron mucho. Sin embargo, también vino la contraparte, ¿no? Las personas que no solamente se empatizaban con nosotros, sino que por alguna X o Y razón se empatizaban con él. Desde su prejuicio. Desde su prejuicio social, desde su prejuicio psicológico, desde sus propios Prejuicios de género. desde sus prejuicios de género y desde el machismo de por qué mi hermana había permitido que eso sucediera, por qué se había casado con alguien así, por qué ella no estaba presente, dónde estaba, por qué la dejaba con él. Mm. Y pues claramente la familia también defendiendo y atacando a mi hermana, que mi hermana tenía otra pareja, que un montón de cosas que ni venían al caso, Ujú. y defendiéndolo a él. ¿Qué pasó con las audiencias, Juli? Entonces no se presentó a la primera. En primera audiencia no se presentó ni él ni la abogada, no se presentó ni él ni la abogada, la fiscal. Mi hermana le escribe un correo a la fiscal preguntándole como, bueno, ¿qué va a pasar? Solicita la medida de aseguramiento mientras es la segunda audiencia. Sin embargo, la fiscal responde que la fiscalía solicitará por segunda vez la audiencia de imputación de cargos dentro del proceso y si él ya no se presenta a la segunda audiencia va a haber orden de captura. Ujú. ¿Sí? ¿Cuándo fue eso, Juli? Esto fue el 13 de septiembre del 2024. Ajá. Fue la respuesta de la fiscal. La audiencia estaba para unos días antes, ponle tú 4 días antes, 11 de septiembre. 11 de septiembre. La respuesta de la fiscal fue el 13 de septiembre de 2024. Se cita una nueva audiencia. Todavía no le habían dado fecha a mi hermana para ese momento. Sin embargo, la fecha de la segunda audiencia quedó para los primeros días de diciembre. Ujú. En esta segunda audiencia, en el momento de la audiencia y a la hora de la audiencia, le dicen a mi hermana que no va a haber audiencia. ¿Por qué? Porque la fiscal asignada había sido reasignada a una nueva unidad especializada en abuso sexual de niños y adolescentes. Lo cual mi hermana dice, de verdad, esto es ridículo. Mi caso es de una niña abusada sexualmente y la fiscal es reasignada a otra unidad de lo mismo. Entonces, en vez de seguir con el caso o hacer algo, simplemente es reasignada y hasta el momento, hasta el día de hoy, no ha sido ni asignado un nuevo fiscal, no ha sido... ¿No hay fiscal asignado? No hay fiscal asignado. Terrible eso. Y no ha habido la segunda audiencia. Mi hermana trató de buscar ayuda por la comisaría de la mujer, Por la secretaría. por la Secretaría de la Mujer, perdón, por la Secretaría de la Mujer. Sin embargo, dicen que no pueden ayudarla directamente, apoyarla directamente porque el caso no es de ella. O sea, mi hermana no fue abusada, la que fue abusada es mi sobrina. Y mi sobrina es una menor de 6 años, por lo cual ellos solamente trabajan con mujeres de 18 años en adelante. Por eso no pueden apoyarla. Terrible esa vaina. Bueno, una cosa también que nos sucedió de manera muy curiosa es que el doctor del cual se habló
en el video, me impuso una tutela, Ujú, interponiendo que él no había atendido a la niña, que él no había sido el doctor de la niña, ujú. lo cual sí había sido. Él fue el doctor que la examinó, no el primero, sino uno de los doctores que la examinó para dictar los exámenes de ETS, por ya los relatos que habían sido, pero pues por ser hombre, claramente él no la podía revisar pues físicamente por el protocolo de código blanco. Esta tutela fue fallida porque en la historia clínica pues está el doctor, el nombre de él con su Se la firma. ganaste. Sí, la gané. Muy bien, Juli, muy bien. Gracias. Sí, yo gané la tutela por simplemente mostrar la historia clínica y él porque él negaba completamente, entonces pues eso fue también una de las razones. El doctor estaba pidiendo que yo bajara el video Ujú. y pues claramente no lo iba a hacer. Una opción era bajar el video y eliminar como su nombre, pero yo no quería bajar el video por la viralización que ya había tenido, y te estoy hablando que el video se publicó en mayo, la tutela él me la puso, yo se las compartí como en noviembre del año pasado, Del 24. del 24, sí. Ay, Dios mío. Pues tantas cosas que decir, mi querida Juli. ¿Hay algo más que quieras contarnos antes de hacer el análisis jurídico de todo esto? Bueno, algo para rescatar también de ICBF fue que le dieron a mi hermana pues el acompañamiento psicológico que te estaba comentando, y a mi sobrina. Ella estuvo en una fundación. Si me lo preguntas, para mí no fue el suficiente el tiempo que le dieron dentro de la fundación. Sin embargo, pues fue bastante grato recibir ese apoyo. Y le dieron un acompañamiento de 6 meses. No sé si eso a nivel psicológico sea lo único, sin embargo, pues sí recibió el acompañamiento psicológico durante 6 meses. Pienso yo que debería necesitarlo durante más tiempo, pero pues es lo que hubo. Juli, ¿y no está en ese acompañamiento es por recursos, tal vez? ¿O por...? ¿Particular? Sí, Sí, por recursos. bueno, esperemos que acá... pues yo he tenido la posibilidad de colaborar con varios psicólogos que manejan estos temas y estoy seguro que vamos a poder conseguir un acompañamiento para que tu sobrina, el tiempo que sea necesario, pueda tener ese acompañamiento que, como tú sabes, es esencial para poder transitar Sí, yo bien por la vida por esto. Y si algún psicólogo que está viendo este podcast quiere ayudarnos en un tratamiento, en una terapia para esta chiquita, pues se lo agradecemos enormemente. Igualmente lo vamos a buscar a Juli para eso. Eh, pues claramente es un escenario, es un caso que muestra el trajín, la violencia y yo creo que retrata de una manera muy gráfica, pero muy contundente todos los escenarios de revictimización que viven los niños, las niñas y los adolescentes que son víctimas de violencia sexual, por no decir las mujeres. Pero pues obviamente en un escenario en el que creería que uno de los menores son muchísimo más vulnerables, pues deberían estar más capacitados y más y ser muchísimo más empáticos, pero más que todo era lo que yo te decía, la incompetencia, porque es que acá yo veo que más allá de cualquier valoración que uno pueda tener, el criterio de referencia que uno tiene son los protocolos que existen para el manejo de estas cuestiones. Eso no es algo que tú te estés inventando, pero que tú de una manera muy inteligente lo entiendes desde la lógica que debería ser esto. Y que tu hermana también lo entiende desde la lógica que debería operar en este tipo de circunstancias. Entonces, pues esos protocolos, como lo veníamos hablando anteriormente, pues mandan unas pautas, unos criterios y unas normativas como mínimo para poder desarrollar las entrevistas de menores que no se cumplieron. Entonces vamos por partes. Yo creo que tal vez una de las cosas más importantes es entender cuáles son los delitos que se pueden cometer en temas sexuales contra menores. Están los accesos carnales abusivos y los accesos carnales violentos por regla general. Que cada uno tiene una variación en actos sexuales violentos y accesos carnales. La diferencia, pues naturalmente, es el acceso carnal. El acceso carnal es cuando tú o cuando esta persona a través de cualquier medio, con cualquier extremidad, no necesariamente solo tiene que ser el pene, por ejemplo. Pueden ser los dedos, puede ser el utilizar alguna herramienta o cualquier otra cuestión para penetrar, para acceder corporalmente a una persona por cualquier orificio, llámese boca, vagina, ano, y en este caso es un caso de acceso carnal, según la evidencia que existe.
pero también, de acuerdo con esa evidencia, también es un escenario de pornografía infantil, y la pornografía infantil como delito es bastante amplia, da hasta 20 años de prisión, y es cualquier persona que tenga fotografías, videos o cualquier elemento audiovisual, ¿cierto? Que los tome o que los posea. Entonces es algo muy importante que la gente sepa, miserables pedófilos, y es, incluso si cualquier persona tiene en su celular, en su computadora, algo que tenga relación con un acto sexual de un menor de edad y pornografía infantil, independientemente es completamente ajeno a los demás actos. O que, por ejemplo, los cargue a alguna plataforma, los envíe por algún lugar. Ahí ya, solamente por ese hecho, es un delito, y el testimonio de tu sobrina es plena prueba de eso. Sí, lo es. ¿Listo? No sé si me dijiste que cuando revisaron encontraron algún material frente a eso o solamente es el testimonio. Bueno, no hubo la posibilidad de revisar dentro de su celular o algo así el material que él tenía de la niña. Sin embargo, pues él es fotógrafo, entonces él tenía cámaras profesionales. Claramente mi hermana, bueno, realmente no es fotógrafo, pero sí tenía cámaras profesionales y le gustaba, o sea, era como aficionada, Ok. sí, como un fotógrafo aficionado. Entonces, pues mi sobrinita, perdón, ella claramente sabía lo que era una cámara y él le tomaba fotos desnuda. Resulta que cuando nosotros, o bueno, realmente no fuimos nosotros, fue la gente después de la viralización del video que empiezan a investigarlo a él. La gente se apasiona mucho con estos temas y encuentran dentro de su Twitter, en esos momentos era Twitter la plataforma, y uno podía ver los me gusta, las publicaciones, no se puede hacer, sí. y encontraron una cantidad de material pornográfico de él exponiéndose su cuerpo en redes sociales, en esa red, y además material también como de like o de me gustan a cosas relacionadas con pornografía de niños, sí, como que el indicio. Pero que nosotros tuviéramos la evidencia de que él le tomó las fotos a la niña, solo el testimonio de la niña. Pero que es suficiente. Que es suficiente. claro. Ya voy a explicarte otro tema. Entonces tenemos los accesos carnales y los actos sexuales. Hay una diferenciación que es entre los accesos carnales violentos y los accesos carnales abusivos, actos sexuales violentos, actos sexuales abusivos. Los actos sexuales abusivos y los accesos carnales abusivos parten de un presupuesto, y es que cualquier tipo de acto sexual con un menor de 14 años simplemente es delito. No se permite que exista una aceptación de decir yo quise, fue voluntario, porque el derecho considera que simplemente es delito por más justificación que pueda ser. El acceso carnal violento ya implica que el menor no da su aceptación, no da su voluntad, no lo acepta, y más en los escenarios de menores, pues que apenas se está construyendo esa parte cognitiva volitiva del cerebro que permite tener la libertad de aceptar o asentir algún tipo de acto sexual. No sabía eso. Y eso también es muy importante que se tenga en cuenta. Entonces, dentro de esa descripción que tú me haces, hay algo que nosotros los penalistas y que la fiscalía tiene que analizar de esa manera, que se llaman un concurso de conductas. Y es que con una o con varias acciones tú cometes varios delitos. Entonces esa imputación, y es muy importante que te lleves, esto es el regalo que yo les quiero hacer, tiene que hacerse por los delitos de acceso carnal violento, en concurso con actos sexuales violentos, en concurso con pornografía infantil. ¿Por qué? Porque una cosa fueron los relatos de tu sobrinita sobre el acceso carnal con los dedos, y yo añadiría el de la boca, ¿cierto? Pero otra cosa también son los tocamientos, otra cosa también son los besos que hizo sobre su vagina, que eso ya se considerarán actos sexuales violentos. ¿Por qué? Porque no hubo penetración, pero sigue siendo delito. Y la pena y el punto de partida, entonces uno podría decir, listo, tenemos acceso carnal violento mínimo serían 30 años. Por el acceso carnal, perdón. Pero si le sumas, y entonces ahí empieza a jugar los diferentes delitos que se podían cometer, y yo creería que él podría llegar mínimo a una pena de 50 años de prisión. Debería ser de esa manera, de acuerdo con todas las evidencias. Entonces tal vez una de las diferentes dudas que tú decías, son el tema de las pruebas. En temas de abusos sexuales, de violencia sexual con menores, hay algo que se utiliza muchísimo que se llaman las pruebas de referencia. La prueba de referencia es cuando se quiere llevar un testimonio
a un juicio para poder probar la responsabilidad penal de esta persona en el juicio oral, pero se lleva un testimonio que se rindió fuera del juicio oral. Testimonio que se rindió ante otra persona. Entonces, por más de que la fiscalía diga que no los quiere, hay algo muy importante, mi Juli, que se tienen que llevar de acá, y es que ustedes pueden tener un abogado. Si no hay recursos para un abogado, se puede ir a un consultorio jurídico, por ejemplo, de alguna universidad, que de hecho los consultorios jurídicos hacen parte del Sistema Nacional de Defensoría Pública. Y además de eso, pueden ir a la Defensoría del Pueblo para que les puedan asignar también un representante de víctimas. Y si no es así, Juli, también hay fundaciones como por ejemplo la Fundación Pro Bono o diferentes fundaciones que se encargan de prestar servicios jurídicos a personas que no tienen los recursos, y hay muchas incluso que están enfocadas única y exclusivamente en temas de violencia sexual de menores. Con ese abogado hay que hacer varias cosas muy importantes. Primero, verificar, Juli, que la imputación vincule los hechos que están relacionados con el acceso carnal, es decir, lo que hablamos de la introducción de los dedos, lo que hablamos de la introducción de la lengua, de los actos sexuales, como por ejemplo el hecho de que ella haya relatado que le da besos en su vagina, y de otro lado, el tema de las fotos. Esos hechos tienen que estar en esa imputación para que el proceso sea lo más completo posible. ¿Por qué? Porque se van a poder acreditar con las mismas pruebas, Juli. ¿Con cuáles? Entonces, la prueba de referencia, que es tal vez el concepto más importante, va a permitir que sea válido el testimonio que le dio a la médica. Y entonces, donde ella relató por primera vez todo, ¿válido? Por supuesto que sí. Y si no lo lleva a la fiscalía, lo puede llevar tu representante. Te quería ahí sumar, Juanjo, que sí le asignaron un defensor de familia a mi hermana, pero hasta el día de hoy solamente se han visto una vez, que fue para que mi hermana le contara todo el caso, cómo iba, y el defensor le explicó y le dijo que es que habían demasiados casos. Es cierto. Que habían demasiados casos, entonces pues que básicamente tenía que tener paciencia. Además le dijo que por toda la violencia y por toda la violencia pues institucional que había recibido, se le iba a hacer una indemnización, pero no ha tenido ni más comunicación con el defensor de familia ni nada más. Y claro, hay demasiados casos, pero precisamente es porque no hay celeridad en este tipo de... Porque hay demasiados casos, porque hay congestión judicial, porque realmente tenemos unas políticas punitivas muy terriblemente mal diseñadas, porque los políticos se la pasan haciendo política con el derecho penal y lo tienen absolutamente colapsado. Y entonces creen que tenemos que seguir persiguiendo a un man que se robe una boca y en vez de enfocar esos recursos en las violaciones de menores, por ejemplo. Total. Entre muchísimas cosas que tienen muy jodido el sistema. Pero el punto es, verifiquen por favor si es un representante víctima o un defensor de familia, si esto se dio en el marco de la comisaría de familia, porque sí es muy importante, Juli, que esto se dé en el marco del proceso penal, que haya un representante de víctima en el proceso penal, es decir, en fiscalía y en lo que viene en juicios. ¿Listo? Listo. ¿Por qué? Porque entonces lo primero, y ahorita hay una sentencia súper chévere de la Corte Constitucional que incluso les dice a los jueces que en temas de violencia sexual de menores ellos tienen que incluso entrar a verificar los hechos del caso para saber que estén bien postulados al juez. Pero la única forma tal vez de poderlo hacer es que tú tengas un representante que entienda el contexto del caso y que pueda pedir a la fiscalía que entre en los hechos de actos sexuales, de acceso carnal y de pornografía infantil. Porque hay que ir con todo, con toda la contundencia posible. Y además de eso, que tenga bien claro cuáles son las pruebas de referencia que va a poder utilizar. Y esa prueba de referencia, Juli, entonces es una declaración que se rinde por fuera del juicio oral, que tiene que tener un medio de contrastación para poder acreditar que sí existió y que es verídico lo que se está diciendo. ¿Cuáles son esos medios de contrastación? Una historia clínica y otro consejo que les voy a dar, pero antes de cerrar eso, entonces sí es válido lo que pasó con la médica. Es pura paja lo que está diciendo la fiscalía. Es válido lo que le dijo a la trabajadora social, incluso es muy importante porque ahí ella incluso amplía lo que sucedió. Sí. Y es válido cada una de las declaraciones que ha dado, que obviamente dentro de la práctica jurídica es totalmente lógico que un menor que tiene apenas 4 años en su momento, 5 y 6 años, y ya lo haya relatado ante 2 profesionales,
pues es absolutamente obvio que frente a un par de incompetentes de la fiscalía que no supieron aplicar los protocolos de entrevista de menores de edad abusados, víctimas de violencia sexual, pues no haya dicho nada. Claro. Pero entonces quiero que se vayan y quiero que le digas a tu hermana que puede tener la tranquilidad de que lo que se dijo ante la trabajadora social es válido y que si no lo mete la fiscalía lo tiene que meter su representante de víctimas. Que los hechos de la imputación tienen que estar claros de los cuales se pueda predicar que existió actos sexuales, que existió acceso carnal y pornografía infantil. ¿Listo? Pero tal vez algo más importante, el principal consejo, uno de los principales consejos, Juli, ya con el representante de víctima, se van a ir y le vas a decir, oiga, yo necesito que usted vaya y pida una audiencia anticipada. Una audiencia anticipada que ha mandado la corte de todas las formas posibles. Igual no te preocupes que va a quedar en el podcast. Pero es que el podcast sale después. Una audiencia anticipada para practicar, una audiencia preliminar, perdón, para practicar una prueba anticipada. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que para tratar de evitar ya esa mamadera de gallo y esa revictimización constante de tu sobrinita, pues la idea es que se pueda practicar esa prueba para que de una vez ella rinda su testimonio y no lo tenga que volver a rendir nunca más en ningún otro escenario. Y ese testimonio se tiene que practicar dentro de unos protocolos establecidos. Para menores de 5 años inicialmente hay algo que se llama las entrevistas paralelas, que son entrevistas guiadas por la madre y por una psicóloga. Ya después se puede utilizar algo que se llama la cámara Gesell. La cámara Gesell es un protocolo de entrevistas de menores de edad que han sido víctimas de algún delito, donde se desarrolla su testimonio dentro de unas circunstancias en específico, dentro de unas circunstancias en especial. No ningún huevón que venga aquí a entrevistarle, venir y decir, cuénteme qué fue lo que pasó, Claro. que eso es lo más revictimizante y lo más incompetente que se puede generar. Entonces, prueba anticipada también. Entonces se aseguran las pruebas de referencia, se asegura la prueba anticipada del testimonio de ella y en temas de delitos sexuales de menores funciona algo que se llama corroboraciones periféricas. Entonces tenemos el testimonio de la menor y se corrobora con lo que dice la psicóloga, con lo que dijo la trabajadora social, con el testimonio que se hizo ante la médica y obviamente tal vez lo más importante también y es el psicólogo, la psicóloga de medicina legal. Hay otras fundaciones que también pueden prestar pericias psicológicas, por ejemplo la Fundación Creemos en Ti. Es una fundación que también trabaja con temas psicológicos y que pueden servir en el caso en el que tu hermana, con el representante de víctimas, considere que de pronto al peritazgo de medicina legal, a ese informe base de opinión pericial, le falta algo. Ok. ¿Listo? Sí. Eso es súper importante. También deberían analizar la posibilidad, Juli quería denunciar a este señor por el delito de violencia intrafamiliar. De hecho, la comisaría de familia, cuando analiza y cuando se hacen solicitudes de medidas provisionales de protección, sí o sí, no si se les da la gana, no, sí, están obligados, tienen que compulsar copias a la fiscalía, es decir, oiga, yo creo que acá un delito de violencia intrafamiliar, deberían investigarlo. Posiblemente ya exista en ese segundo proceso penal y sería muy importante que ustedes pudieran tener ese número para poder saber cuáles son los hechos que hay ahí, porque muy seguramente solo van a estar relacionados con los hechos que ustedes pusieron de presente en la solicitud de medida de protección, pero hay muchos actos de violencia anteriores, que se puede entrar a juzgar los hechos que pasaron en Argentina, claro que sí. Se llama extraterritorialidad de la ley penal, extraterritorialidad de la ley penal. Y es como en ninguna autoridad, tanto nacional o extranjera, lo ha juzgado y sucedió sobre una ciudadana colombiana y tiene esos efectos acá en Colombia también, lo puede entrar a analizar y lo puede entrar a juzgar un juez colombiano. Entonces eso también podría llegar a ser un escenario. La gente que vive de la violencia no cree que las personas informen y que pueden entrar a denunciar todos los hechos de los cuales son víctimas, pero sí se puede hacer. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando una persona viola una medida de protección? La gente cree que además de los incidentes de incumplimiento que pueden ser buenos, que se genere una multa, incluso pena de cárcel, pues no pena de cárcel, una sanción de confinamiento, pues de cárcel, que lo manden para una prisión, pues también hay un delito que se llama fraude a resolución judicial o administrativa. Ese delito es cuando tú tienes una orden, en este caso en la comisaría de familia, y se no se te dio la gana de cumplirla, que también puede ser un escenario que deben estudiar, que deberían pensar, porque ya está bueno de que la gente le mame gallos a las medidas y siga cometiendo actos de violencia.
¿Qué más, mi querida Juli, quiero decirte? Eh, ¿Hay alguna duda que tengas ahí previa de lo que yo te he dicho que quieras que te explique? No, me ha quedado súper claro todo. Además, habían cosas que no sabía. Pues qué bueno, esa era la idea del podcast. Porque es que la verdad, o sea, lo que te digo, pues nosotros nos hemos basado en lo que ha dicho la fiscalía, lo que ha dicho Defensoría, todo eso. Entonces, pues en algún momento ya nosotros desestimamos como tal el testimonio de la trabajadora social. Entonces dijimos, bueno, pues esperemos a ver si qué pasa con la psicóloga forense. Cuando ya se avanza el proceso con la psicóloga forense, entonces decimos, bueno, porque mi hermana no tiene ese resultado, ella no sabe qué le dijo mi sobrina a la psicóloga forense, pero como no se desestimó el caso, sino que al contrario dijeron, sí, vamos a ver audiencia de imputación de cargos, pues para nosotros y para el resultado es que sí hubo un testimonio concreto para que haya una audiencia de imputación. Entonces, Juli, mira, ahorita obviamente la duda es qué va a pasar, obviamente se tenía desde septiembre, no fue en diciembre la fecha, si hubo en la fiscalía una reestructuración que afectó mucho todas las audiencias del país, podría decirte, pero lo más importante ahorita es conseguir un representante de víctimas, que ese representante de víctimas esté encima de la fiscalía, que sepa cuáles son las fechas, que pudiera plantear el escenario de que esta persona no está yendo a los procesos y entonces a las personas. La regla general es que las personas vayan a sus juicios, pero cuando no quieren ir puede aplicarse algo que se llama la contumacia, es como una rebeldía, no te hemos notificado 2 veces, no se te dio la gana de venir, listo, no vengas, pero te puedo procesar en ausencia. Y si él tiene una abogada de confianza y no fue 2 veces a las audiencias, primero el juzgado puede tomar la decisión de designar un defensor público para que el proceso siga adelante, pero además de eso, si a ella no se le dio la gana de ir, pues puede ganarse un proceso disciplinario que tenemos los abogados por dilatar los procesos. Lo importante yo creo que lo que más le recomendaría es poder salir de esa especulación y la zozobra que pueden tener al no tener conocimiento concreto de qué es lo que está pasando, ¿cierto? Y poder tener como un polo de información que realmente les entregue la información correcta de lo que puede suceder. Una medida de aseguramiento, quién sabe si pueda proceder, porque la medida de aseguramiento pues es un escenario excepcional para mandar a una persona a la cárcel mientras se decide si esa persona es responsable del delito que la fiscalía le está imputando. Y puede darse por diferentes escenarios, un peligro para la sociedad, un peligro para la víctima, porque va a huir. El hecho de que no esté yendo a las audiencias lo puede complicar por ese lado, porque se puede tratar de acreditar de que él no ha tenido ninguna voluntad de ir y que puede volarse o no quiere asistir o no quiere cumplir con su responsabilidad. La puede pedir la fiscalía, sí, y la podría pedir también el representante de víctimas. Okay. Pero lo importante es eso, poder tener un lugar donde se pueda tener información y donde ustedes puedan, en vez de especular, tener información certera. Entonces con eso se van, mi Juli. Listo, perfecto, sí, queda mucho más clara. Pues esa es la idea. De verdad que en algún punto, pues mi hermana ha sido muy optimista con todo, ¿no? Pero también hay puntos donde se quiere rendir y dice como, no sé qué más hacer. En el día a día, lo que te digo, se ha sentido incluso culpable hasta por una gripa de mi sobrinita, porque claramente se culpa. No solamente es la presión psicológica que ejerció la gente en algún momento, no todos, fueron una pequeña población, pero es el hecho de tú como mamá sentir que le fallaste a tu hija, Y además que que te cuestione. te cuestionas. Y yo la entiendo porque yo también soy mamá. Claramente ella no es la culpable, pero ¿cómo le saca a uno de la cabeza algo así? Entonces mi sobrina pasan días que le pasa algo normal, se enfermó en el colegio porque los niños se enferman en el colegio. Y ella se siente supremamente culpable porque no le puede quitar una fiebre, porque si me hago entender, entonces ha sido un proceso bastante fuerte, económicamente también ha sido bastante fuerte porque claramente tú no tienes las mismas ganas de trabajar, ella perdió su trabajo el año pasado, perdió su estabilidad económica y ha sido emprenda aquí, emprenda allá, monte aquí, monte allá, haga aquí, haga allá, porque no puede dejar de estar estable para su hija. Entonces ha sido muy fuerte, la verdad, es una persona, una mujer que admiro demasiado porque no sé si yo hubiera tenido la fortaleza tan grande que ha tenido ella. Y escuchar esto y ver como esta luz de sí podemos tener en cuenta los testimonios iniciales, igual ya está el resultado de la psicóloga forense que también pues no lo conocemos, pero como el proceso avanzó, pues concluimos que sí
que sí hubo un testimonio válido y pesado para poder avanzar en el caso, pero ya sentir que de verdad todo se esclarece un poco más, pues nos da y me da y sé que le va a dar a mi hermana mucho más estabilidad y tranquilidad porque ha tenido escenarios donde se lo encuentra y dice, ¿qué puede llegar a ser? Sí, claro, bueno, ¿no? Y aprovechemos también la oportunidad, insisto nuevamente, para saber si un colectivo de psicólogos, algún psicólogo nos quiere donar su tiempo para poder atender a tu hermana, la chiquita. Si hay alguien que esté buscando trabajo de una buena trabajadora social también. Y si nos quieren compartir también los arrobas de los emprendimientos o lo que ella está haciendo, Juli, pues este podcast está diseñado es para ayudar. Y esa es la idea. Muchas gracias, Juanjo, de verdad que sí, sé que esto cada vez va teniendo más orden y sobre todo por el futuro de la niña, que es lo que más nos importa. Totalmente. Bueno, mis queridos amigos, y si ustedes tienen un caso que creen que merezca justicia, pues vamos para eso. En Vamos Pa' Eso somos profundamente respetuosos de la presunción de inocencia y entendemos que esta solo puede ser refutada por un juez de la República. También consideramos que las personas que asisten a este podcast en la gran mayoría de los casos están ejerciendo su derecho constitucional a la libertad de expresión, materializada en su derecho al escrache, que no es otra cosa que poder denunciar públicamente en el marco de la imparcialidad, de la veracidad, del no hostigamiento virtual ni físico y naturalmente al no revelar datos personales que puedan individualizar e identificar a estas personas, cumplimos con los requisitos constitucionales del escrache. Es por eso que hacemos estos capítulos y es por eso que somos cumplidores de la ley y de la Constitución.